Hola, donde quiera que usted se encuentre. Como siempre, ya saben que es un privilegio grandísimo que podamos estar aquí en esta hora para considerar, en este caso, válgame la redundancia, la consideración bíblico-escatológica número 100, o sea que ya nos sacamos un 100. Pero ya saben, pues que las consideraciones bíblico-escatológicas eh, que están ya pues grabadas son más de 300. En esta última pues sección, digámoslo así, iniciamos en el número 1, ahorita estamos en la número 100, pero hay más de 200 todavía en los sitios que ya les he dicho, ¿verdad? En YouTube, en Radio Vida e Iglesia Emisión Organización Religiosa a través de Facebook. Entonces, pues ahí están listas, ¿verdad? Para que ustedes las vean y se informen de los tiempos que vivimos, para que nosotros seamos bíblicamente hablando como los hijos de Isaacar. Miren, la razón por la que yo inicié poniendo una numeración o enumeración permanente a esta última sección de grabaciones es precisamente para tener un orden y que si usted ve por ahí que está la sección 98, bueno, que usted sepa que hay dos que todavía no ha visto. Que si está viendo la 100, que usted sepa que mínimo hay 100 de 300, de más de 300 que usted no ha visto. Entonces, como esto está grabado, pues yo tengo paz, ¿verdad?, de que he dicho todo lo que tenía que decir. Es muy importante que nosotros estemos enterados de todo lo que dice la palabra de Dios para nosotros, sobre todo en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo. Y si nosotros tomáramos en cuenta todo lo malo, vamos a decir, lo que no nos ha gustado, lo difícil, o lo archirra contra súper difícil, y en algún momento pues nosotros tuviéramos la tendencia a ser conmísero con nosotros o decir, ay, pobrecito de mí, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, sin exagerar, sin exagerar. Yo les puedo decir que lo más grave, que lo más difícil de todo lo que hayamos vivido en nuestra vida, sumando todos los años que hemos vivido, sería vacaciones pagadas en el mejor hotel, con la mayor cantidad de recursos disponibles, me refiero a económicos, con la comida que usted guste, con un carro a la puerta, lo mejor que usted puede imaginarse en comparación con lo que viene. Así que necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Sea que ahora Dios decida que nosotros enfrentemos la muerte, o sea que en este día se lleve a cabo el inminente arrebatamiento. Así que, por donde le veamos, lo mejor que nos puede suceder en este tiempo es estar listos ya para enfrentar la eternidad, que es el propósito de las más de 300 grabaciones que ya se han hecho. Ese es el propósito. Ayudar a las personas, donde quiera que estén, en cualquier parte del planeta, a enfrentar la eternidad. Bueno, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, que es el que se las sabe todas, todas. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, hasta en la más mínima de las ideas, y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, ahorita que nosotros ya estamos arribando a la sección
a la parte número 100 de nuestra consideración bíblico-escatológica, con un enfoque general en inminente arrebatamiento y consagración personal, con un enfoque particular en la profecía de las 70 semanas que Dios le hizo saber a Daniel para que Daniel se lo hiciera saber a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y también a nosotros. Pues ese es el enfoque particular. Y ahorita nosotros nos encontramos desde hace un tiempo considerando un enfoque específico en precisamente lo que tiene que ver con las bodas del Cordero y la manifestación gloriosa del Rey, o sea, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque específico de esta consideración bíblico-escatológica número 100, ¿verdad? Número 100. Pero ustedes saben que en determinados momentos yo hago lo que me gusta llamar paréntesis, así como en la definición, a mí me gusta manejarlo como una definición porque es propio. Yo puedo definir la semana 70, estoy yéndome al enfoque particular, de varias maneras, pero una definición, con la que yo quiero ahorita definir la semana 70, la profecía de las 70 semanas de Daniel, no es lo mismo la semana 70 que las 70 semanas de Daniel. Entonces yo puedo definir con libertad, pues hablando con justificación escritural, a la semana 70 como la suma de los 7 juicios de los sellos, más los 7 juicios de las trompetas, más los 7 juicios de las copas, 21 juicios. Entonces, la semana 70 es, en esta línea de pensamiento, y con todas las líneas que sean convergentes con las más de 300 horas que ya han sido expuestas, una definición correcta de las 70 semanas de Daniel, pero específicamente, ahora sí, de la semana 70, porque la semana 70 es igual a 7 de 490 años proféticos, de los cuales está formada la profecía de las 70 semanas. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ahí fue cerrada la parte o el año número 483 de la profecía de las 70 semanas, que es igual a multiplicar 70 semanas, 70 por 7, que son años, porque es una semana de años. Entonces 70 por 7 es 490 años, un total para toda la profecía de las 70 semanas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se cierra la semana número 69, número 69, se abre un paréntesis que ha estado abierto, ¿ok? Todavía no se cierra. Se va a cerrar cuando la iglesia sea arrebatada antes de entrar a la semana 70, porque la entrada a la semana 70 tiene que ver con el movimiento de la manecilla del reloj profético de Dios, que se va a activar con la confirmación del pacto con la muerte, la confirmación del pacto con la muerte de Israel con el anticristo. Allí empieza a moverse el reloj profético de Dios con la apertura, después de la confirmación, del primer sello, del primero de 21 juicios de la semana 70. Es decir, 7 años. Los últimos 7 años
de este planeta justamente como lo hemos conocido hasta ahorita. Las cosas no van a ser siempre igual. Dios nos lo dice, Dios nos lo explica, porque recordemos que Él no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Muy bien. Cuando nosotros estamos llegando a este asunto de la consideración bíblico-escatológica número 100, yo quiero que en este paréntesis que estamos abriendo en este momento, y lo estoy redireccionando, por supuesto, al enfoque específico, yo quiero que comprendamos que son paréntesis que se van a estar abriendo y cerrando de una manera, digámoslo así, permanente, pero con la, ¿cómo les diré? Con la consideración claro de ese enfoque específico que se tiene antes. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un enfoque específico que no hemos terminado, pero que vamos a terminar, que es, repito, las bodas del Cordero y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese enfoque específico no se ha terminado. Estamos diciendo que mientras estamos en ese enfoque específico, estamos haciendo nosotros varios paréntesis, y ahorita empezamos un paréntesis que tiene que ver con algo que yo digo de forma muy repetida y que es la malla escatológica. Posiblemente alguno de ustedes piensa, bueno, pues ¿a qué se refiere con la malla escatológica? Bueno, yo me refiero al hecho de que cuando nosotros estamos hablando del tiempo en que estamos viviendo, de la inminencia del arrebatamiento y de la necesidad que tenemos de consagrarnos, no es algo aislado, es algo que tiene que ver con toda la Biblia, y entonces este paréntesis viene a tratar de, con mayor claridad, ahora hacer enfoques por libro de la Biblia para que nuestra mente lo vaya captando ahora por libros de la Biblia, ¿ok? Ay, no, pues es que el arrebatamiento más el inminente, etcétera, etcétera, es algo nuevo. ¿Qué nuevo ni qué nada? Estamos hablando de una malla escatológica, entonces este paréntesis va con esa meta de que ahora nosotros vayamos viendo la historia completa de la salvación y que veamos cómo la Biblia completa nos está hablando del próximo evento en el calendario profético de Dios. Bueno, muy bien. Miren, para iniciar este asunto, yo quiero que ustedes allí, si tienen su Biblia, bueno, yo les invitaría para que siempre tuvieran su Biblia, ¿verdad? También la pueden prender, ya ven que ya está en los celulares y todo. Bueno, lo que yo quiero hacer al inicio de este paréntesis es que nosotros vayamos a Génesis, por aquello de la malla escatológica, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. Y nos está hablando de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los días de la creación, estamos hablando del primer versículo de la Biblia. Cuando estamos hablando de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay una línea de pensamiento que a mí me gusta, lo voy a hacer, en referencia al hecho
de que cuando nosotros observamos cómo Dios realizó de una manera ordenadísima, excelente, perfecta, la creación, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, en el sexto creó al hombre, ¿verdad? Creó al hombre y entonces vio Dios que era bueno. Al séptimo día descansó, ¿ok? Descansó de la obra que había hecho. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la creación, hay todo un análisis, hay todo un estudio que no vamos a hacer ahorita, que lo hemos tocado, digamos, como a chispazos, que tiene que ver exactamente con lo que yo sí he compartido ya de la malla escatológica, que tiene que ver con la historia completa de la salvación, ¿ok? La historia completa de la salvación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no nos explicamos, por ejemplo, el asunto de los orígenes, vamos a hablar de la humanidad, o también lo podemos ver macroscópicamente, ¿verdad? No solamente con un enfoque solo en la humanidad, pero nosotros pues tenemos la tendencia a decir, bueno, ¿y por qué se habla de millones, trillones y chorro mil años si aquí nosotros estamos ubicados, bueno, por poner un ejemplo, en Génesis 6:3, cuando dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, ¿ok? Bueno, entonces cuando se ha explicado eso, bueno, en el término de la maldad de los hombres, lo que nosotros observamos aquí en el primer versículo de la Biblia es que decimos, bueno, sí, son los 6 de la creación, y si nos ubicamos en Génesis 3, pues vemos los 120 años, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y no lo voy a explicar ahora, porque es solamente un ejemplo. Lo que quiero decir es que cuando vemos la obra creadora, el hombre es creado en el día sexto. Y nosotros decimos, ok, de Adán a Abraham hay un bloque de 2000 años, de Abraham a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hay un segundo bloque de 2000 años, y de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestros días, vamos manejando otro bloque de 2000 años. Entonces relacionamos esto con Génesis 3, lo relacionamos con los jubileos, y tendríamos, por decir en esa línea de pensamiento, ok, siempre y cuando sean convergentes todos los pensamientos ya vertidos, por supuesto, con una justificación bíblico-escatológica en toda la malla escatológica, no aisladamente, sino en toda la malla escatológica, bueno, entonces nosotros observamos que obviamente antes del día 6 de la creación hay 5 más, ¿ok? Bueno, en esos 5 más, y antes de esos 5 más, hasta donde su mente le dé chance de llegar, observemos que ahí podría haber millones, trillones y los que ustedes les quieran poner ahí, porque la prueba del carbono 14, el 18 y el que sea, ¿ok? El punto es que yo les invito a ustedes para que ya solitos ustedes vean que nosotros podemos observar aquí, exactamente en estos primeros capítulos de
de Génesis, bueno, nosotros podemos ver exactamente lo siguiente. Antes de Génesis 6:3, nosotros tenemos en el capítulo 4 a Caín y Abel, ¿ok? Del capítulo 4, yo quiero enfocarme específicamente en el versículo 25 que dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, S-E-T, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. De hecho, aquí se nombra a S-E-T, a Set. Y bueno, eso significa sustitución, ¿ok? Set, esto es sustitución. Y a Set, S-E-T, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, E-N-O-S. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y este versículo 4, 26 es preponderante cuando yo estoy leyendo la parte final de ese, bueno, es la parte final del capítulo 4, de hecho, donde dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, esta afirmación es clave. El versículo final del capítulo 4 es inflexivo, es preponderantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la malla escatológica y cuando nosotros vemos la Biblia completa, nosotros nos damos cuenta que es un libro que contiene generalidades, que contiene ciencias sociales, que contiene las áreas del saber humano, pero no es el objetivo de la Biblia ser un libro al 100% de literatura, no un libro al 100% de historia, no al 100% de viajes, no al 100% de ciencias aplicadas o tecnología, no al 100% de cualquiera de las disciplinas intelectuales o del conocimiento humano, ¿no? Pero contiene. Entonces, el propósito de este libro es precisamente la salvación suya, que usted llegue a un destino bellísimo que se llama cielo y que no llegue al lugar contrario, que es el infierno, pero finalmente el lago de fuego y azufre. Entonces, el propósito fundamental de este libro es que Dios lo quiere a usted en el cielo. Entonces, cuando dice aquí el último versículo del capítulo 4, que yo le recomiendo que lo lea desde el 1 hasta el 6:3, cuando menos, que vea todo lo que Dios nos ha escrito aquí a nosotros para que comprendamos todo el interés que Él tiene de que nosotros lleguemos a la meta final, y que es el cielo. Este tiempo está siendo empleado en un objetivo bien dirigido, que usted esté listo ya para enfrentar la eternidad y que no vaya al lugar equivocado, sino que vaya al cielo. Entonces, su nombre fue Enos, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Permítanme decir aquí, para expresar la idea fundamental que ocupa mi mente en este momento, entonces los hombres comenzaron a consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes vean lo importante
que es la consagración, porque si no nos consagramos, ¿cómo vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice? Él habla, Él nos dice, pero si nosotros no nos consagramos en el nivel estipulado por Él, pues entonces ¿cómo vamos a entender las indicaciones? ¿Cómo vamos a entender, camina por acá, camina por allá, esto sí, esto no? Porque es el Espíritu Santo el que lo tiene que decir. Yo no le puedo decir a usted lo que el Espíritu Santo no. Él a mí me dice lo que tiene que decirme a mí y le dice a usted lo que tiene que decirle a usted. Entonces, que si cuántos años hay en el día 1 contenidos, como aplique, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 de la creación, pues ese es asunto de Dios. Y de los que quieren meterse en ese asunto, ¿verdad? Y luego, antes de esos días, pues ¿cuántos? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Los hombres ponen aproximaciones para el paleozoico, el cenozoico, el mesozoico, tal, que el paleolítico. Está bien, pues. Está bien. Pero aquí, este libro tiene un enfoque que tiene que ver con la historia completa de la salvación. Muy bien. Haciendo esa aclaración, ahora me voy exactamente, esa es la parte inicial de la Biblia, y entonces ahora me doy la libertad de irme acá al último capítulo de la Biblia, que es precisamente el capítulo 22 de Apocalipsis. Y me voy al versículo 20, ¿qué dice? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y en la línea de pensamiento que nos aplica, pues el 21 sencillamente dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Pero en el área del contenido del mensaje fundamental, pues es: ciertamente vengo en breve. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean cómo en el primer versículo y en el último, cómo aplique de la Biblia, nosotros podemos ver de una manera clara algo que de manera preponderante nos está hablando, claro que sí, de la malla escatológica. Entonces, ya con la semana de la creación, el primer versículo, yo no voy a ahondar más porque ya lo he hecho y ahorita no es ese el propósito. Pero uso el primero y el último versículo para justificar bíblicamente, que es mi interés preponderante, el paréntesis que ahora estoy haciendo, porque ahora yo quiero ubicarnos, que todos nos ubiquemos, en ideas que nos van a dar un margen mayor para entender la malla escatológica, claro, tomando como una base específica a Cristo mismo, ¿ok? Para que no tengamos la tendencia a verlo como algo aislado, sino como el que está eternamente. Acuérdense, creemos en un solo Dios, no somos politeístas, en un solo Dios que existe por toda la eternidad, por siempre, en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, permítanme tratar con ustedes en este tiempecito con el fondo de Cristo en el Antiguo Testamento, dándole los créditos a José Luis Montecillos Chipres en su libro precisamente que tiene ese título, Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, por aquello de del copyright, claro que sí. Bueno, entonces yo procedo a tratar, en este caso, en este paréntesis,
si ustedes me lo permiten, Cristo en el tiempo del diluvio. ¿Ok? Ese va a ser el tema que nos va a regir aquí para que nosotros veamos cómo la malla escatológica está presente desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces que todo lo que ya hemos nosotros visto en 300 horas, en más de 300 horas, que si no lo ha visto, pues yo le invito a que lo vea. Vamos ahora a situarnos en bloques más identificables para que todos los cabitos que hayan quedado sueltos de 300 horas o más de 300 horas anteriores, que ahora empecemos a ponerlos en cajas. Estoy hablando ilustrativamente. Y entonces aquí vamos a obtener en este paréntesis una cajita, entre comillas, donde vamos a ubicar el tema que nos ocupa. Cristo en el tiempo del diluvio, ¿ok? Entonces, Cristo en el tiempo del diluvio, para que nuestra mente se ubique de una manera más ordenada. Si en nuestra casa nosotros decimos, aquí tengo los hilos, acá tengo tal, pues es más fácil, ¿verdad? Que si tenemos todo revuelto. Imagínate que tú fueras al súper y que todo estuviera revuelto. ¡Ay, qué horror! Entonces estamos tratando en estos paréntesis de poner en cajas específicas, y cuando digo cajas específicas, son unidades que son ya como un todo, pues, por unidad, puestas cada cosa en su lugar, para que nuestra mente vaya captando lo que Dios nos dice a través de toda la malla escatológica. Por lo pronto estamos ahorita en Cristo en el Antiguo Testamento, bajo el tema Cristo en el tiempo del diluvio. Miren, ¿cómo puede ser que si la historia universal, si la palabra de Dios nos están diciendo que ya hubo un diluvio y que se llevó a todo lo que tenía vida? Bueno, me estoy refiriendo más bien al hombre. Acuérdense que el foco es el hombre. Qué importante es usted para Dios. Qué importante es usted para Dios, que está la Biblia dirigida hacia el humano, señalándole desde la A hasta la Z todo lo que tiene que ver con el tiempo que está viviendo justamente ahora, que es un tiempo muy, muy, muy importante. Todos han sido, pero este es único, ¿ok? Cristo en el tiempo del diluvio. Yo voy a ir citando lo que más me interesa, porque lo que más nos interesa a usted y a mí es lo que dice la palabra profética más segura. Y yo voy a leer el versículo o la parte aludida solamente en casos especiales, porque ustedes van a tener todos los versículos que son la justificación escritural de lo que se va a decir. Porque ya dijimos, si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si la Biblia no lo dice, no lo digo yo, no me importa, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, yo quiero que después que usted vuelva a ver esto, porque queda grabado, gracias a Dios, tenga en mente, en primer lugar, Génesis 6, versículos 9 al 21, Génesis 6 del 9 al 21, que también tenga ahí pues en una manera ordenada, Génesis capítulo 7, versículos 1 al 24, y también Génesis 8, versículos 13 al 22, ¿ok? Que es una de las bases escriturales que vamos a estar manejando, pero esta viene inicialmente. Muy bien. ¿Por qué nosotros estamos considerando justamente ahora, en la parte 100, a Cristo en el tiempo del diluvio? Bueno, nosotros queremos
reconocer que teniendo íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él nos revelará, el Espíritu Santo nos revelará el desolado y sombrío futuro del mundo. Muchos de nosotros, quizá como, no sé, como un mecanismo de defensa, estamos pensando que todos los días van a ser iguales, que todos los días va usted ver el sol como lo ha visto siempre, pero no es así. No va a pasar todos los días. Reconocer que teniendo una íntima comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con Dios mismo, Él nos revelará el desolado y sombrío futuro del mundo. Si usted está demasiado arraigado en este mundo y quiere perpetuarse aquí por los siglos de los siglos, pues permítame decirle que tenemos que checar, vamos a relacionarlo específicamente, Cristo en el tiempo del diluvio, para ver cuál es el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y será necesario decidirse a tener firmeza, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y en el que menos nos conviene es en este, porque es cuestión de vida o muerte, y estoy hablando sí de muerte física, pero más allá de muerte espiritual, porque a nuestro alrededor muchos caerán a la influencia del mundo y se burlarán de su fe y de la mía. Muchos ya se han burlado, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 17, versículo 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Ok. ¿Cuáles son las razones que aseveran el diluvio y la realidad del arca? Miren, cuando fue descubiertos los restos del arca de Noé, la fe del mundo, hablando genéricamente, la fe del mundo estaba en un nivel muy bajo. Pero yo puedo pensar que ahora está más bajo que en ese tiempo, pero hablemos de allí. Estaba en un nivel muy bajo y entonces Dios le permitió al hombre que se descubrieran los restos del arca de Noé. Entonces eso trajo, quiero llamarle como un reavivamiento en la fe del mundo, porque dijeron, bueno, pues si ahí está el arca de Noé, entonces quiere decir que la Biblia es cierta. Entonces en eso estaba el mundo. Cuando se descubre el arca de Noé, les recomiendo yo esos documentales, deben estar en YouTube y vienen en varias partes. Creo que hasta están en blanco y negro, porque pues imagínense cuando los grabaron. Bueno, el punto es que eso fue un golpe, o sea, el descubrimiento de los restos del arca de Noé fue un golpe a la tibieza de la fe que reinaba en esos tiempos. Pero el contragolpe que vino, pues obviamente contra ello, fue precisamente la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, viene ese golpe y la gente, pues, neciamente, entre comillas,
recibe, lo acepta y entonces, ¿cuál era el efecto? Pues volver a las personas a una tibieza espiritual o frialdad espiritual igual o mayor pues que la que ya habían pasado. Cuando nosotros estamos hablando de un arrebatamiento inminente, podemos pensar en lo que aplique a lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo en la cartita a la iglesia tibia, a la Odisea, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjenme ver aquí, yo les recomiendo que a estas alturas del partido le den una leidita en los capítulos 2 y 3 a los mensajes. Tenemos el mensaje a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. De hecho, el mensaje a la Odisea es el último que entra precisamente en el capítulo 3 y los versículos 14 en adelante, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí y ahora a usted y a mí, y a todos aquellos de los cuales usted quiera tener misericordia, así como Dios la tuvo de nosotros, para compartir este mensaje. Y si usted nunca les ha hablado del tiempo que estamos viviendo y de la preponderancia de estar listos ya para enfrentar la eternidad, sencillamente porque somos mortales y porque podríamos morir, yo no digo en esta hora, puedo decir en esta misma fracción de segundo, pues entonces mándeselo, compártalo. Y si usted tiene, por ejemplo, una congregación a su alcance, si usted es pastor, si tiene una célula de estudio, si tiene su altar familiar, una familia con quien compartir esto, y no quiere decir nada por lo que usted quiere y mande, entonces póngale esta grabación. No tiene copyright, no está monetizada, porque el final, el objetivo específico, particular, general y todo, el objetivo es que todas las personas, como aplique, ¿verdad?, que todos estemos listos para ya enfrentar la eternidad. Y dicho de una manera más sencilla, que todos vayamos, pues como aplique, ¿verdad?, como aplique, y en la línea de pensamiento que aplique lo que Dios quiere, que vayamos a las mansiones celestiales, donde no vamos a llorar, donde no vamos a sufrir, y donde todos los anhelos, los más caros de nuestro corazón, serán cumplidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Ok? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Entonces, las razones que confirman un diluvio universal son las múltiples tradiciones que hay en los pueblos primitivos acerca de esta gran catástrofe, en donde se habla que fue destruida toda la humanidad, a excepción de una familia. ¿Ok? Hasta el año de 1925 había un arqueólogo recopilando 268 tradiciones, entre ellas babilónicas, egipcias, griegas, chinas, esquimales, mexicanas, etc. Las capas del diluvio en varias regiones, por ejemplo, o sea, barro depositado por el diluvio debajo de la tierra. Fíjense que hace años yo estoy en mi año número 64, y en una oportunidad yo fui a la sierra del sur de Nuevo León. Yo soy de Monterrey. Ahorita vivo en Hermosillo, soy de Monterrey, y tuve la oportunidad de ir a la Sierra Madre, pero tocando el municipio de Zaragoza. ¿Okay? Es la Sierra Madre de Nuevo León. Y ahí yo tuve oportunidad de hacer lo que yo le llamé un día de sierra, ¿no? Porque pues no era un día de campo, aunque también un día de sierra. Y a mí me llamó mucho la atención, o sea, cuando tú te adentras a esos lugares bellísimos, ¿verdad? Tú ves los árboles y los árboles tenían allí en sus ramas más altas, voy a usar la palabra insertados lirios. O sea, unos lirios bellísimos, así como color salmón, pero grandes, o sea, es una maravilla. Pero lo que más me llamó la atención es que en una de las rocas, piedras que yo logré ver, había como lo que nosotros podríamos llamar como la impresión, como un sello de un esqueleto de pececito. O sea, no era grande. Y yo dije, ¿y quién lo vino a dibujar hasta acá? Pues nadie. Eso es evidencia de que un día hubo un diluvio universal. Y universal quiere decir que cubrió todo el planeta. Entonces, si nosotros lo creemos o no, eso existe porque es palabra de Dios. Si nosotros creemos que hay un cielo, existe. Sí. Y si no lo creemos, también existe. Y si nosotros creemos que existe un infierno, existe. Y si no creemos, también existe. Así que más nos vale creer la palabra de Dios. Bueno, entonces este arqueólogo hasta 1925 ya había recopilado 268 tradiciones, entre ellas babilónicas, egipcias, griegas, chinas, esquimales, mexicanas, etc. ¿Ok? Entonces, las capas del diluvio en varias regiones dan fe de la presencia de un diluvio universal, tal como lo señala la palabra de Dios. Es decir, la presencia de barro depositado por el diluvio debajo de la tierra. Claro que sí, pues están afectadas las capas de la tierra de una manera atípica, o sea, no normal, no común, no corrientemente. Entonces, por otra parte, en las altas cumbres se han encontrado huellas de vida marítima, y en parte es eso que yo les acabo de decir. De la sierra
de Zaragoza, Nuevo León, al sur de Nuevo León. Bien. Otra cosa que habla, yo diría que grita, ¿verdad? A ver si lo escuchamos, a favor de la presencia, de la realización de un tiempo de diluvio universal en el pasado, tal como lo señala la Biblia, es la existencia de lagos salados y de mares interiores encerrados dentro de la tierra. Nosotros, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Tuvimos la bendición de estar en Tennessee, en Cleveland, Tennessee, por 2 años. Y es un lugar bellísimo. Y oímos con frecuencia de la existencia allí cerca, en esa área, en ese lugar, de lo que ellos le llamaban un lago escondido. Nunca fuimos, pero las personas que viven allí o que llegan ahí, bueno, varias veces nos dijeron que había un lago escondido. Entonces, la existencia de lagos salados y de mares interiores encerrados dentro de la tierra, como el gigantesco mar Caspio, el lago Van, que está a 1800 metros de altura. O sea, cómo quedaron encerrados en algún lugar de la tierra, ¿no? Bueno, ok. Y en América, pues en las Américas, en América está el gran lago Salado, ¿ok? Todo ello y mucho más nos cuentan esta historia del diluvio. No es mito, nada de mito. Son la historia del diluvio. Imagínense ustedes las personas que quedaron ahí viendo cómo los caballos, las mismas jirafas, los grandes animales, los paquidermos, los elefantes, hundiéndose poco a poco debido a ese flujo de agua que ellos nunca habían visto, menos en esa magnitud. Y viendo a lo lejos, quizá por un momento de tiempo, es el arca que Dios le había concedido construir a Moisés. Oye, qué tremendo. Animales o bestias, hombres tratando de aferrarse al último árbol alto o queriendo desesperadamente que el agua no subiera a esa roca o a ese cerro o a esa loma, a esa colina en la que estaban esperando que el agua descendiera, pero el agua no descendió hasta que se llevó a todos. Si esto ya pasó en el diluvio, ¿cómo es posible que haya personas todavía que se resisten a creer que viene de nuevo algo parecido, pero ahora como está estipulado para el fin de los tiempos, como aplique la historia completa de la salvación? ¿Ok? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, en 2 fases: inminente arrebatamiento y segunda venida propiamente dicha, pero es una sola mano. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en 2 fases. Y ahorita estamos esperando la primera fase, inminente arrebatamiento, justamente antes del inicio de la semana 70, de los 7 años que conforman la semana 70. Acuérdense que no es cuestión de, bueno, yo soy pretribulacionista, quienes lo sean, y yo, ¿por qué? Bueno, pues por más de 300 razones que ya les he dicho, ya les he comentado.
Pero no estoy aquí para defender ni el pretribulacionismo, ni el mitribulacionismo, ni la teoría preira, ni la teoría posttribulacionista. De facto, pues les presento el pretribulacionismo por más de 300 razones. Pero el énfasis, el objetivo es que si usted ni quiere conocer esas teorías, a mí me interesa mucho porque es como si tú estuvieras leyendo un testamento, de hecho, y no es uno, son dos, donde te han dejado una riqueza, la riqueza mayor que existe, porque el cielo es la vida eterna y la presencia de Cristo en nuestras vidas, aquí y ahora, de este lado del cielo, es la mayor riqueza que podemos tener. Entonces, tú tienes el testamento allí y te está diciendo santo y seña de cómo va a ser allá, de cómo vas a vivir allá y de que cómo puedes ser feliz también aquí, ahora. Entonces, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con este testamento que Dios me dejó a mí y a ti. Y que precisamente estoy tratando de que lo veamos juntos porque nos interesa a todos. Bien. Pero, antes de seguir con Cristo en el tiempo del diluvio, déjenme cerrar primero esta idea porque tengo que cerrarla para no dejar ideas sueltas. Otra vez, independientemente de las 4 teorías fundamentales sobre el momento en que se llevará a cabo el inminente arrebatamiento, ninguna de ellas niega el arrebatamiento. Negarlo es una herejía, punto. Ninguna de las 4 niega el arrebatamiento, claro que no. Pero en función de que usted es mortal y yo soy mortal, entonces solamente por esa razón nos conviene estar listos ya para enfrentar la eternidad, buscando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, válgame la redundancia, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en las obras de nuestra voluntad. ¿Ok? Eso es el señorío de Cristo y permítanme decirlo coloquialmente, es el boleto para que si tú mueres ahorita como un simple mortal, bueno, por educación permítanme decirlo, que si yo muero en este mismo segundo, como simple mortal que soy, bueno, inmediatamente iría al cielo. Así que vale la pena que Cristo sea nuestro Señor. Por lo que respecta al arca de Noé, estamos en Cristo en el tiempo del diluvio. Por lo que respecta al arca, poco antes de la revolución bolchevique, algunos aviadores rusos y soldados que cruzaron el monte Ararat en tren dijeron haber visto aquella gigantesca embarcación. El zar de aquel entonces mandó una expedición. Estos encontraron el barco y tomaron medidas, dibujos y fotografías. Solo que después los bolcheviques ateos derrocaron el gobierno y los informes jamás fueron publicados. Pero aquí se está publicando, por si las moscas, como decía el hermano Alto, ¿verdad? Que ya está en el cielo. El diluvio fue real y su enseñanza está en sus personajes que lo vivieron en relación con Cristo y su obra. Miren, cuando nosotros estamos diciendo y estamos hablando y nos estamos moviendo en el asunto de Cristo en el tiempo del diluvio, nosotros necesitamos irnos a varias ideas, como por ejemplo esta. La tipología sagrada, es decir, bíblica, la tipología
tipología. La tipología sagrada es una ciencia que estudia una forma de revelación profética. Un tipo, entre comillas, un tipo es una figura o bosquejo de algo que viene, de algo venidero. Puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser un oficio, puede ser una acción o puede ser un acontecimiento mediante el cual se predijo en el Antiguo Testamento alguna verdad del Evangelio. ¿Ok? Entonces, Noé y el arca son un acontecimiento histórico verdadero, pero que hablan de Cristo y de su obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender de una manera más clara a la altura de Cristo en el tiempo del diluvio? ¿Cómo podemos entender que Noé es un tipo de Cristo? Bueno, yo le voy a invitar para ahorrar tiempo, porque usted lo puede leer solito, solita, que usted vea solito, solita, Génesis capítulo 6, versículos 9 al 13, Génesis capítulo 7, versículos 1 al 13 y Génesis capítulo 8, versículos 13 al 22. Y entonces aquí estamos haciendo un redireccionamiento a esta idea, a su vida limpia de pecado. Dice el versículo 9, perfecto en sus generaciones. Es claro que esta perfección es relativa. Estoy hablando de Mateo 5:48, porque la perfección absoluta es solamente de Dios. Porque el carácter perfecto del hombre resulta de la gracia de Dios, de su caminar con Dios. Entonces, Noé, como un tipo de Cristo, era un claro tipo de él, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvo en la tierra no tuvo pecado. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y Juan 8, 46. Oiga, no me acuerdo si cerré la idea de que les dije, las más de 300 justificaciones bíblico-escatológicas están a su disposición para que usted no quiere o no puede tratar con su congregación, con los que tiene ahí cerca de usted, pues entonces invítelo a tomar algo, hay una limonada a su casa y vean juntos esto en vez de ponerse a ver la película última de Hollywood. Les aseguro que esto es más importante. Archirre contra super VIP, más importante porque es la palabra de Dios y tiene que ver con la eternidad suya, porque nuestros días en lo más robusto son 80 años y hay unos que rebasan el límite, pero estamos hablando de la eternidad. Entonces, no tiene copyright. Siempre que yo tomo un libro y que lo estoy compartiendo, como en este caso estoy compartiendo ideas de José Luis Montecillos Chipres, Cristo en el Antiguo Testamento, yo no sé si lo tiene monetizado o no lo tiene monetizado, pero yo le doy el crédito a él. Si usted quiere dar el crédito, no, realmente no es para mí importante. Lo que es importante es que usted también ayude a otros a prepararse para enfrentar la eternidad. Así que tiene una reunión, pues véala, o en su congregación, véala, le aseguro que es de sana doctrina. Bueno, por otro lado, cuando nosotros vemos a Noé,
como un tipo de Cristo bajo el tema Cristo en el tiempo del diluvio, redireccionemos ahora a otra idea. Noé como un tipo de Cristo en cuanto a un camino justo, a un caminar justo de Noé, visto por Dios. Alrededor de Noé, todos se habían corrompido y la mayoría no siempre tenía la razón. Como cuando andaban allá acusando a Noé, ¿verdad? Y andaban, pero que si lo querían destronar, ya no lo querían de líder. Y entre ellos su hermana, ¿verdad? Y Dios la llenó de lepra por andar hablando de Moisés, ¿verdad? Dijo, yo les voy a decir a quién yo designé para esta tarea. Ándale. Alrededor de Noé todos se habían corrompido, aunque la Biblia no nos dice nada de sus hermanos. ¿De quién? Pues de Noé, porque estamos hablando de Noé como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ya explicamos lo que es un tipo. Noé tenía hermanos, y si ustedes lo quieren comprobar, pues váyanse al capítulo 5 de Génesis en el versículo 30. Pregunta, ¿ellos también se habían corrompido? Es decir, los hermanos de Noé. Dice la Biblia que solo a él Dios lo había visto justo. Y usted puede comprobarlo en el capítulo 7, versículo 1. El ser justos tiene que ver o viene de ser justificado. Y es justificado el que le cree a Dios. No el que cree en Dios, sino el que le cree a Dios. Y estoy hablando de Hebreos 11, del 4 al 7. ¿Ok? Acuérdense que hasta los demonios creen y tiemblan. Y hay muchos humanos que creen y ni siquiera tiemblan. ¿Ok? Perdón, Juanito, ¿cuántos minutos me quedan? ¿Ya se acabó? Sí. Ya se me acabó el tiempo. Bueno, en la consideración bíblico-escatológica número 101, con todo el favor de Dios voy a seguir con con un orden. Dios les bendiga y como siempre, un placer. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo.